Guatevisión presenta hoy en Un Show con Tutti. Puedes ver a tu padre que te está diciendo, no, esto no se hace, pero tú lo ves a él. Él te puede decir las cosas, pero tú estás viendo que está haciendo otra cosa. El aprender es natural y cuanto más rápido aprendamos, más efectivo es. Y quiero que aquí sientas esa sensación que tú tienes de la culebra. Siéntelo. Ocurre una cosa que es muy curiosa. Pensamos que vemos la realidad y no vemos la realidad. ¿Sabes que hay casos en la vida que personas que, una madre, por ejemplo, que ha visto a su hijo debajo de un carro, ha conseguido levantarlo? Muy buenas noches, queridos amigos. Va un beso gigante para usted que está en casa. Qué gusto estar nuevamente llegando a sus hogares y que usted nos reciba de esta manera como lo hace todos los días. Hoy un programa muy interesante, el que hemos titulado Evolucionadamente. Vamos a hablar un poco de la mente. Nos acompaña un experto en este tema. Viene desde España, lo aprovechamos ahora que está en Guatemala. No se puede perder este programa. Bienvenidos. Bueno, y es que se lo adelantaba, está de visita en Guatemala un personaje que sabe trabajar muy bien y enseñarnos también cómo sacar el mejor provecho de nuestra mente. Por eso le hemos puesto evolucionadamente. También lo consulté con él, tengo que confesarlo. Él es Alejandro Cuellar, está en Guatemala, él es facilitador o coach en PNL. Me da mucho gusto tenerte en Guatemala y en Un Show con Tutti. ¿Cómo estás? Muchas gracias, encantado de estar aquí. Yo feliz también. Es algo maravilloso, la verdad es que Guatemala es una ciudad, es la ciudad y el país que te atrae y que te llama, y es impresionante la cantidad de posibilidades que tiene este país. Es que es como un baúl de posibilidades, de oportunidades, me gusta verlo así. Ya te enamoró Guatemala entonces. Sí. Bueno, misión cumplida entonces, qué bueno, me da mucho gusto. Estás en Guatemala no solamente de visita, has estado ya en otras ocasiones dando pláticas en universidades, en escuelas, en empresas también, y te trae un proyecto muy bonito que vienes a instalarte en Guatemala, la escuela de PNL. Cuéntanos un poquito de esto, por favor. Nosotros tenemos una escuela en Barcelona, ¿no? Y ahora en Madrid también. Así los catalanes o los madrileños o los del Barça o los del Real Madrid no se pelean. Eso está bien, eso es sabio. Sí, y es Mens Venilia International Group. Entonces, cuando hemos estado viniendo aquí, ha habido muchas posibilidades y la gente siempre nos pregunta, ¿y cómo puedo estudiar esto? ¿Y cómo puedo mejorar? ¿Y cómo puedo evolucionar? ¿Sí? Y al final decidimos, vamos a montar Mens Venilia International Group, y como es internacional, hemos decidido traer grandes profesores de renombre internacional, ¿no? Excelente. Y la verdad es que hemos empezado con fuerza. Empezamos ahora los cursos, hoy precisamente empezamos cursos de PNL, de coaching, de networking. Es muy contentos estamos. Ahora, me gustaría, para quien no está familiarizado con la PNL, programación neurolingüística, que nos expliques de una forma fácil de entender de qué se trata. Mira, cuando nosotros nacemos, en teoría se supone que nacemos con el disco, vamos a ponerlo en informática, ¿no? Con el disco vacío. Sí. Y vamos teniendo programas. La información que nos van dando nuestros padres, la escuela, los tutores. Esos programas se instalan hasta los 8 años, 7, 8 años, ¿sí? Quiere decir que si no hacemos un trabajo de evolución personal, seguimos comportándonos ante las situaciones de la misma manera que aprendimos antes de los 8 años. ¡Wow! Es decir, increíble. todos los conflictos que vamos reflejando nosotros en nuestra vida. Tengo problemas con todos los jefes, por ejemplo. Tengo problemas con todas mis parejas. Es algo que viene desde mucho más atrás. Es como hemos aprendido, a través de la observación de nuestros padres o de los tutores, cómo hay que enfrentarse a las situaciones. Ajá. ¿De acuerdo? Entonces, puedes ver a tu padre que te está diciendo, no, esto no se hace, pero tú lo ves a él. Él te puede decir las cosas, pero tú estás viendo que está haciendo otra cosa. Por ejemplo, yo era una persona que no era capaz de hablar con nadie. Mi vocabulario era, sí, vale, bien, eso, pues ¿De bueno. verdad? Solo eso. Nunca podía estar delante de una mujer. Ahora estaría más rojo que la alfombra. No podía hablar con las personas, tenía mucho miedo, era una persona muy cobarde. Y cuando nacieron mis hijas, que ellas han sido mis grandes maestros, pensé, ¿esto es lo que quiero enseñarles a ellas? Claro. Y entonces decidí cambiar mis programas. Es como si estoy utilizando el Windows 95. Sí. En su época funcionó, Sí. pero ahora ya no. Ya no, claro. No puedo utilizar programas con el Windows 95. Entonces, esos programas los tengo grabados en mi neurología. Porque antiguamente se pensaba que la neurología era solamente el cerebro, pero todo nuestro cuerpo es neurología.
en todo nuestro cuerpo están nosotros, nuestra forma de reaccionar, nuestros pensamientos, de alguna Sí. manera. ¿Es algo Y así? nuestra expresión y nuestra comunicación. Wow. ¿No? ¿Qué pasa con...? Me llama mucho la atención porque muchas personas se autodefinen como tímidas, se Sí. autodefinen como no puedo bailar, por ejemplo, soy malísima para hablar en público, jamás podría ponerme frente a cámaras. Claro. Esos son solo programas, no Son quiere decir que programas. sea lo que yo soy. Son programas y están confundidos. Ajá. Los programas. Imagínate que yo, como decía antes, yo soy tímido, ¿sí? Esa es mi identidad. Claro. Pero estoy hablando de un comportamiento. Son cosas distintas. Claro. Entonces, la identidad la gente la confunde con el comportamiento y empiezan a haber conflictos. Imagínate que a un niño le decimos, es que eres malo, es que no haces las cosas bien, eres inútil, eres malo. Al final, si ya soy malo, ¿para qué voy a cambiar? Claro. Y asume que el comportamiento suyo es su identidad y es una persona mala. Y nadie es malo. Tenemos que tener tanto cuidado los papás en esto, ¿cierto? De qué mensajitos les vamos dejando a nuestros hijos, qué reflejo le damos de quiénes son ellos. Porque imagino que ese concepto que nosotros cuando somos pequeñitos vamos tomando de nosotros mismos viene de afuera. Lo aprendemos así. Claro. Nos damos cuenta cómo nuestros padres nos hablan y a veces son los mensajes parentales que se le llaman, ¿no? Y yo recuerdo, por ejemplo, mi mujer a veces tiene una costumbre que es, en algún momento determinado está hablando conmigo y de pronto empieza a hablar así tranquilamente y yo sentía una rabia. ¿Ah, sí? Y le decía, ¿pero por qué hablas despacio? ¿Por qué cuchicheas, como se dice en España, Sí, ¿no? sí, sí. Y me decía, no, porque tengo que gritar. Pero no grites, habla normal. Y me pasaba mucho. Entonces un día me planteé, hay algo que está oculto, que cuando alguien habla así, para Se mí es una despierta en ti sensación. algo. Entonces empecé a hacer un trabajo de PNL, empecé a observar, y llegué a un momento donde yo estaba con 1 año y medio, 2 años, sentado en el suelo, mis padres estaban detrás, y mi madre le estaba diciendo, Alejandro, no tenemos dinero, ¿qué le damos de comer mañana al niño? Asocié, peligro. Claro. Ujú. ¡Qué Es un programa impresionante! instalado erróneamente. Bueno, y esto lo manejamos de forma inconsciente, es decir, este Sí, estudio por que tú supuesto. haces para regresar, no sé cómo haces tú para recordarte o si tus padres te dijeron esto que pasó, sacar esa memoria de 1 año y pico es dificilísimo, creo yo. ¿Cómo se Sí. hace? Es una técnica que es en PNL y es una técnica de como una regresión. La gente piensa que las regresiones son algo muy, muy complicados y a mí me gustaría hacer un ejercicio pequeñito Sí, claro. con todos los televidentes. ¿sí? Perfecto, ¿Se dice hagámoslo. aquí así? Sí, sí, sí. Muy bien. Quiero que vamos a hacer una regresión todo el país, ¿sí? Y los que están aquí. Muy bien. Vamos a hacer una regresión. Simplemente piensen qué cenaron anoche. ¿Recuerdan? Están en una regresión. Sí, claro, claro. Ya está. Es sencillo. Bueno, eso fue fácil, Esa fue fácil. Tengo que decirlo. Vamos a hablar hoy y no solamente queríamos entender un poquito más de esto de la PNL, me encanta lo de los programas, porque imagino que si así como se han instalado y los hemos hecho funcionar durante X cantidad de años, 30 y tantos, 40 y tantos, Claro. 50 y tantos, 20 y tantos, ¿cómo se desprograman? Porque yo creo que aquí viene la magia Sí. de la PNL. Y Exacto. vamos a platicar también un poquito, porque hemos invitado a algunas personas que han tenido, le voy a llamar programas erróneos, que ahora los conocemos como fobias, un miedo inexplicable a algo que las altera profundamente. Sí. Y queremos que tú nos ejemplifiques cómo se trata este tipo de miedos irracionales a través de la PNL. ¿Te animas? Sí, por supuesto. Gracias. Sí, sí, sí. Entonces vamos a hacer la primera pausa comercial, ¿te Ok. parece bien? Así nos vamos preparando. Estamos hoy hablando con Alejandro Cuellar, él es coach o facilitador en PNL, está en Guatemala y viene a instalar una escuela maravillosa donde podemos aprender todas estas herramientas y qué lindo saber que existe todo esto para nosotros crecer más como personas y ser más felices, que es lo que todos buscamos al fin y al cabo. Vamos a la pausa y volvemos con más. Alejandro Cuellar nos comparte. El miedo, más que una presencia física y real, es una emoción utilizada, ¿sí? Se utiliza el miedo para no decidir y no cambiar, al menos en la mayoría de las personas. Hay un miedo que nos bloquea. Es ese que cuando queremos hacer algo no nos atrevemos por el mismo miedo. Ese miedo que paraliza. Ese es el que te impide hacer las cosas. Ese que no te protege para nada y ese miedo no existe. Solo existe en tu mente. No tiene nada que ver con la realidad. Es peor el dolor por no haber hecho las cosas por miedo.
Ese miedo solo se puede enfrentar de dos formas. 1, haciéndote las preguntas adecuadas y 2, atreverte. Solo necesitas 20 segundos de valor para romper el mayor miedo que tú pienses. Atrévete a avanzar. Al volver, Deja que salgan las lágrimas, ¿sí? Y con cada lágrima que salgas, si necesitas llorar, con cada lágrima que salgas, ¿de acuerdo? Esa lágrima va a eliminar el miedo. Interesante el cambio incluso de postura, no sé si usted lo vio en casa, ¿no?